FM 90.1, la 90, podés escucharnos por www.fm90.com.ar, podés escucharnos por el FM 90.1, podés escucharnos por tu celular, ponés www.fm90.com.ar y nos podés, si tenés un smartphone, nos podés escuchar. También podés mandar un email a silogismocontrafáctico@gmail.com. Podés mandar un email a la radio info@fm90.com.ar. Podés llamar a la línea directa al estudio al 4639-2016. Podés escuchar algún programa viejo, inclusive vernos en www.silogismocontrafáctico.blogspot.com. Y bueno, esperamos que esto te sea leve. Estamos promoviendo desde la 90 que el día 2 de abril próximo, donde estés, donde te encuentres, hagas un minuto de silencio y un minuto de aplauso en conmemoración a la gesta del 2 de abril a todos los caídos, ya sean sido conscriptos o cuadros profesionales de las Fuerzas Armadas, etc. Vamos a empezar hablando, quería hacer un comentario sobre el discurso de Cristina el pasado jueves. Bueno, sobre el discurso de Cristina, lo que me pareció sustancioso e importante es la reforma de la Carta Orgánica al Banco Central. ¿Qué significa esto? Que cambia la forma en que el Banco Central puede crear dinero, puede crear billetes y monedas. Esto, por ejemplo, si el gobierno necesita 2.000 millones de dólares, supongamos, para nacionalizar ferrocarriles, y necesita 2.000 millones de dólares por año. Supongamos que 2.000 millones de dólares por año son 10.000 millones de pesos, para hacer una cuenta bastante redonda. El Tesoro va a poder salir a emitir bonos, títulos públicos, los va a vender en una subasta, van a entrar los grandes bancos, grandes inversores institucionales, fondos comunes de inversión, etcétera, algún ricachón que quiera participar. Supongamos que el Tesoro, el título público, la letra del Tesoro, etcétera, es un pagaré que tiene un valor nominal de 100 pesos y supongamos que elija una tasa fija de 5%. A 20 años supongamos que lo haga el bono, para hacer un caso muy sencillo. A lo mejor en la subasta se termina vendiendo los bonos a 80 pesos cada bono. Pero en un mercado, eso es el mercado primario, una vez que se vendieron los bonos, 80 pesos. Los bancos, los que hayan comprado inicialmente estos bonos originariamente, van a poder salir a venderlos de vuelta, y ahí va a poder entrar el Banco Central y va a colocar, supongamos 88 pesos, le va a comprar a los bancos, el Banco Central, 88 pesos. Van a ganar en un solo día los bancos, los grandes bancos, 10%. Y además van a tener plata para invertir en actividad productiva, para dar crédito productivo, no solamente financiero. Entonces el Estado, el Tesoro, va a poder financiar gasto público de inversión, un plan de vivienda de 200.000 viviendas sociales por año, cloacas para los argentinos que no tienen cloacas, los ferrocarriles. Inclusive la Argentina va a necesitar 20.000 millones de dólares por año para recuperar el sistema petrolero, formar proveedores nacionales, etc. La Argentina va a poder hacer eso si cambia la Carta Orgánica del Banco Central. Inclusive el Tesoro va a poder endeudarse con el Banco Central en pesos, comprarle al Banco Central los dólares para pagar la deuda externa, etc. Y si hace falta, si hay algún problema de caja en el muy corto plazo, el Tesoro va a poder producir bonos que los va a comprar directamente el Banco Central. Por ejemplo, el Tesoro, la Argentina en este momento, el Estado argentino tiene mora con algunos proveedores del Estado. Puede, por ejemplo, el Tesoro sacar un bono por la suma que sea, lo compra el Banco Central y de un plumazo cancela la deuda y se queda en cero con los proveedores del Estado.
se va a poder hacer eso, esas opciones se van a abrir. Y los bancos privados van a poder dar crédito para la corrupción, no, para la producción en forma infinita, a una tasa fija, a un plazo largo, para proyectos productivos, ya sea capital de trabajo para la empresa que ya está en marcha o para una nueva unidad de negocios de una empresa, etcétera. Y lo va a poder financiar con redescuentos del Banco Central. Yo lo que creo que quieren hacer estas dos opciones, los crédito para la producción financiado con redescuentos del Banco Central y operaciones en el mercado abierto, que el Banco Central compre bonos del Tesoro en manos del sector privado. Estas dos opciones creo que son las que se van a poner en juego. Un poco más sobre el conflicto de Malvinas. Malvinas, ahora la estrategia que apunta a seguir este gobierno ahora en esta nueva etapa de la historia argentina es dificultarle la posesión, el dominio de Malvinas a los británicos. Por ejemplo, ya hablaron con empresas transnacionales, hay 1000 empresas transnacionales en Argentina que tienen como proveedores empresas británicas. Les van a hablar, les están hablando para que no importen a la Argentina desde la Gran Bretaña, para crearles un agujero fiscal, para crearle pérdida en ese sentido. Y a las empresas que inviertan en Malvinas, a las empresas británicas y transnacionales que inviertan en Malvinas, los van a presionar, van a salir a las bolsas en las que estén cotizando, New York, Wall Street, Londres, Frankfurt, Zurich, Tokio, Beijing, etcétera, para dejar constancia de que hay un conflicto que pueda afectar a la cotización de la acción de esa empresa en esa bolsa. Es decir, no solamente les va a crear una pérdida en el muy corto plazo, sino que les va a crear una expectativa de pérdida futura infinita, incapaz de medir, porque si hay un conflicto bélico en algún momento, las acciones de las empresas que hayan invertido en Malvinas van a caer en forma vertical en un solo día. Ese es un poco el panorama. Nuestro invitado es especializado en política internacional, Raúl Isman, no es la primera vez que está. Quería ver tu visión sobre el conflicto Malvinas. En este momento Cameron está haciendo una segunda ola neoliberal en la Gran Bretaña. Ahí tiene una crisis de desempleo enorme en la Gran Bretaña. Él confesó públicamente que es admirador de Margaret Thatcher, y Margaret Thatcher, en una crisis fenomenal de desempleo, buscó como una solución del conflicto interno, como una distracción, generar un conflicto externo con la dictadura militar de Argentina, y que le sirvió para ganar 2 veces más las elecciones. Cuando Cameron envía este barco ultramoderno de la Marina Británica, como hizo ahora, está buscando mover un poco el avispero en ese sentido. Desde mi perspectiva, eso es lo que yo interpreto. ¿Cómo la ves vos? O sea, en principio yo voy a disentir con lo que dijiste, que Cameron está en una segunda oleada neoliberal. En realidad hay una sola oleada neoliberal desde el año 79 en Inglaterra, cuando ganó por primera vez Margaret Thatcher. El interregnio que hubo del socialdemócrata o laborista Anthony Blair fue más de lo mismo, fue neoliberalismo con otro ropaje. O sea que el neoliberalismo sigue, no solamente porque la época de Blair no tuvo ninguna política de creación de empleo, sino que la marginalidad, la represión ilegal sobre los jóvenes, especialmente los jóvenes de piel oscura, que son muy numerosos en los distritos de las afueras de Londres y de otras grandes ciudades, fue terrible. El año pasado hubo una explosión social causada en un muerto más que no tuvo castigo, y ahí vimos que hubo muchos jóvenes que fueron muertos por la policía sin ningún tipo de castigo.
Había una frase tradicional, vos sabés que vos seguramente lo conocés, hay un autor que se llama Klaus von Clausewitz, un teórico de la guerra. Yo siempre digo en las clases, ¿quién puede comprender mejor la guerra? ¿Un militar o un filósofo? Unos dicen una cosa, otros dicen otra, y yo digo un militar filósofo, que era von Clausewitz. Y Clausewitz define la guerra como la continuación de la política por otros medios. Ahora la política es la continuación de la guerra por otros medios. O sea, en el 82 el gobierno militar argentino y el gobierno conservador británico estaban muy vacíos de legitimidad. Entonces, los dos tuvieron la aventura guerrera como forma de fortalecerse. Ganó el gobierno británico y el gobierno argentino se tuvo que ir como ese boxeador estúpido que se noquea haciendo sombra, que fue lo que hicieron los militares. Ahora la guerra continúa mediante acciones políticas. Lo que vos señalaste en el comentario anterior es muy importante desde el punto de vista de complicarle la dominación a Gran Bretaña. Pero no, uno de los aspectos fundamentales del gobierno argentino en su política actual es apostar, por un lado, a que la política argentina se basa en la democracia y por otro lado a buscar socios en otros países, la colaboración de otros países del Mercosur que impidieron la entrada de barcos con bandera de las Malvinas a sus puertos, la solidaridad de la UNASUR y la solidaridad de la CELAC. O sea, eso obligó a que un aliado histórico de Gran Bretaña como Estados Unidos dijera, tienen que sentarse a negociar. Y Gran Bretaña tiene como aliado solamente a Estados Unidos, que tampoco se manifiesta muy entusiasta por la causa británica, y a unos intelectuales desarrapados de la Argentina que salen a defender el derecho de la autodeterminación de los británicos. ¿Vos te enteraste de algún comentario de esos intelectuales a favor de la autodeterminación del pueblo palestino? ¿Te enteraste de alguna crítica por el pisoteo que hizo Gran Bretaña de la autodeterminación del pueblo indio? Hay que ir, de indio de la India, ¿no? Hay que ir a ver que en plena revolución industrial Gran Bretaña empujó una hambruna fastuosa en la India para favorecer sus manufacturas. Se acordaron del derecho de la autodeterminación y si quieren que los llamados Kelpers, llamados Salgas, Falklanders, Malvineros, como los querramos llamar, elijan un modo de vida británico, que se lo lleven a Gran Bretaña y que vivan tomando té a las 5 de la tarde. Las Malvinas son un territorio argentino. Ahora, para recuperarlo es precisa la vía política, diplomática y la afirmación de los derechos de la Argentina en ese territorio. La Argentina, si va a una guerra, va a ser un fracaso estruendoso como fue en el año 82. Es ridículo. Yo quería hacer un comentario. Los Kelpers son descendientes de escoceses y los escoceses van a hacer en 1 o 2 años una consulta popular vinculante para ver si quieren seguir adentro de la Gran Bretaña. Así que, y Cameron ya dijo que no va a escuchar que no tiene ningún sentido esa consulta popular. O sea que él no respeta el derecho de autodeterminación de los pueblos dentro de su propio territorio. Pero indudablemente Cameron no puede ser creído, no solamente toda una cuestión que no se analiza ni en la prensa ni en debates. O sea, Inglaterra o Gran Bretaña, la convivencia conflictiva de distintas naciones en el territorio británico ha tenido un desarrollo sumamente complejo y sangriento, que vos fíjate que Gran Bretaña dice que la revolución de 1688, llamada Revolución Gloriosa, porque fue sin derramamiento de sangre, habría que ponerle punto suspensivo, sin derramamiento de sangre inglesa. Combatieron ejércitos irlandeses y no hay ningún respeto por la autodeterminación de esos pueblos, ni siquiera en términos de escucharlo, no que le den salida efectivamente a sus reclamos. Pero además, vos fíjate que Gran Bretaña se ha especializado en no respetar jamás los derechos de los distintos pueblos. Fíjate que son tan naciones que tienen sus propias selecciones de fútbol y van a los mundiales, pero en términos reales de respeto por su autodeterminación, bueno, reitero, ni siquiera se los escucha.
Sí, además el gobernador de las islas está elegido por el gobierno británico. No lo votan los malvinenses, los malvineros, los kelpers, los falklanders, no los votan. O sea que de hablar de autodeterminación a los pueblos es medio ridículo. Dejamos este tema acá, si te parece, o lo retomamos más después de un tema musical, vamos a Piazzolla. Y después, ¿te parece que hablemos de la situación de la posible invasión o no a Irán? ¿Cómo ves eso del tema Siria, Libia? ¿Te parece? China, China, porque bueno. la última explicación es China de todo eso. Bueno, vamos a eso. Vamos a un tema.